El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Viva FM 102.1. Les saluda cordialmente Denise Iriesa y Eduardo Escobar. Así es. Y este día, ¿quién nos acompaña? Bueno, antes, Denise, ¿qué vamos a hablar este día? Antes de dar paso a nuestro invitado. Así es, este día vamos a hablar acerca de la nueva correlación legislativa y sus implicaciones en la reforma constitucional y las elecciones de segundo grado. Así es, y para hablar de este importante tema nos acompaña Javier Castro, que es director del Departamento de Estudios Legales de FUSAES. Bienvenido, Javier, y gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Muchas gracias, Eduardo y Denise, por la invitación. Honrado de poder conversar con ustedes este día sobre estos temas tan importantes de nuestro país. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos, pero antes vamos a plantear un breve contexto acerca de la plática que vamos a tener el día de ahora. Sabemos que los resultados de las elecciones del 28 de febrero suponen una serie de implicaciones a nivel político debido al control político que ejercerá una sola fuerza en el país. Frente a esto, las recientes declaraciones de funcionarios y el estudio de una serie de reformas a la Constitución suponen que el país entrará en un proceso de cambio político, con efectos inciertos para el sistema democrático y el ejercicio de los derechos. También, la próxima legislatura deberá elegir a un conjunto de funcionarios clave para controlar el ejercicio del poder, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, entre otros. Por tanto, es necesario analizar los efectos que tendrá la nueva correlación legislativa y su implicación para las elecciones de segundo grado. Así es, y para eso, Javier, queremos consultarte para conocimiento de la audiencia y en términos sencillos, ¿cuál es el proceso de reforma constitucional? ¿Quiénes son los actores que intervienen en este proceso de reforma? Gracias, Eduardo y Denise. En primer lugar, destacar la importancia que tiene para la institucionalidad democrática de nuestro país cuando se habla del tema de reformas a la Constitución. Es un tema que debemos ver con mucho cuidado, con mucha cautela, por las implicaciones que esto significa al ser nuestra Constitución, la ley fundamental, al estar ahí recogidos todos los derechos fundamentales que tenemos y además también cómo se estructura todo el funcionamiento del Estado. Y hay que mencionar que una Constitución tiene que tener esa característica de estabilidad y que no debe, como se dice, banalizarse el tema de la reforma constitucional, sino que es algo que debe verse con el mayor cuidado y respeto, por lo que significa justamente, y por eso es que hay que ser, como decía al principio, muy cautelosos alrededor del tema de la reforma constitucional por las consecuencias que esto tiene. De acuerdo a nuestra Constitución, está establecido un proceso o un mecanismo de reforma a nuestra ley fundamental. Y en esto quiero decir que sí tenemos un sistema que se le llama sistema semirrígido, es decir, que tiene una serie de candados y mecanismos para llevar a cabo la reforma a la Constitución. En términos generales, este proceso de reforma tiene dos grandes etapas. La primera etapa es cuando en una legislatura al menos 10 diputados le dan iniciativa de ley a una propuesta de reforma a la Constitución. Y esta legislatura es la que discute, delibera, la conoce y la puede aprobar en la primera legislatura. Posteriormente, la siguiente legislatura tiene que ratificarla con la mayoría calificada al menos. Ese, digamos que es a grosso modo estas dos grandes etapas de quienes intervienen. Algunas cosas que hay que tener muy presente. En el proceso de reforma a la Constitución en ningún momento aparece el órgano ejecutivo, ni para ejercer iniciativa de reforma a la Constitución, ni interviene en ningún momento en el proceso de reforma a la Constitución. Luego hay otra cosa también, el acuerdo de reforma a la Constitución no puede tomarse después de las elecciones. Es decir,
que después del 28 de febrero no pudiera venir esta legislatura a acordar una reforma a la Constitución. Ese es un tema que hay que tener presente. Por otra parte, nuestra Constitución recoge lo que se le llama las cláusulas pétreas o las cláusulas irreformables o las cláusulas intangibles. Estos son algunos aspectos que nuestra Constitución le da una protección especial. Y cuando nos referimos a cuáles son estas cláusulas irreformables, son aspectos que tienen que ver con el sistema político, la forma de gobierno, el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y tenemos también todo el tema de los límites del territorio. Estos son aspectos que, de acuerdo a la Constitución, no pueden reformarse bajo ningún concepto. Otra de las cosas que hay que tener muy presente, porque es algo que se ha mencionado, es que si puede haber una constituyente, por ejemplo, o que si puede haber una reforma total de la Constitución. Y ahí hay que mencionar que no puede haber una reforma total de la Constitución porque hay cláusulas que son irreformables, sino que solo se contempla la reforma parcial. Por otra parte, también hay que mencionar justamente de que este proceso no debe verse nunca a la ligera, ni tampoco debe responder a intereses coyunturales de políticos, sino que más bien tiene que ser un tema que tiene que ser ampliamente discutido, debatido y además justificado, porque antes de hacer una reforma constitucional hay que evaluar si todavía la legislación secundaria puede cubrir determinada protección que se quiera dar, o si, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional puede abarcar algunos elementos en particular que puedan desarrollarse en cuanto al goce y protección de derechos. Y a todo esto hay que mencionar que no está prevista en la Constitución, dentro del mecanismo de reforma, el invocar una asamblea constituyente, que es un tema que de repente aparece y se menciona, de que pudiera llamarse una reforma a una reforma constitucional, invocar una constituyente. Eso no está previsto en la Constitución, sino que solo está el mecanismo tal cual se los he planteado, que es el que establece nuestra ley fundamental. Javier, de lo que tú has dicho me surgen dos preguntas para, digamos, clarificarle algunos conceptos a la ciudadanía. ¿Qué es una constituyente? Porque yo creo que los ciudadanos han comenzado a escuchar constituyente y tal vez habría que explicarles qué es una constituyente. Y tú mencionabas que hay candados para la reforma, tú mencionabas las cláusulas pétreas, que es lo que no se puede reformar. Entonces, ¿para qué los candados y qué es una constituyente? Sí, la constituyente es un mecanismo que en el pasado hemos tenido. Por ejemplo, la Constitución de 1983 fue producto de una asamblea constituyente, que es una asamblea que es electa para el propósito de crear una constitución y discutir una constitución, y es donde se va a elecciones a votar por una constituyente, se configura, digamos, quiénes serán las personas que lo van a integrar y quiénes son ellas que van a llevar a cabo este proceso de tener una constitución nueva, así como sucedió en 1982 con la constitución que ya entra en vigencia en 1983. Es decir, se conforma esta elección de personas que se van a dedicar justamente a discutir y a elaborar la nueva constitución. Reciben ese mandato del electorado en cuanto a redactar una nueva constitución. Ese mecanismo no lo tenemos nosotros. Antes estuvo, en estos momentos no está, por lo que no habría cabida, de acuerdo al ordenamiento jurídico, que pueda existir una llamada a una asamblea constituyente, porque el mecanismo que tenemos es otro, que hay que decir que el Poder Constituyente de 1983 creó este mecanismo de reforma a la Constitución actual, que son las reglas actuales de modificación de la Constitución. Y lo otro que mencionabas, Eduardo, en cuanto a los candados, es justamente, digamos, todos estos mecanismos que tiene la Constitución para preservar ese núcleo esencial de la Constitución, el corazón de la Constitución. Y es por eso que protege, digamos, el sistema político, la forma de gobierno, el mantenernos en una democracia representativa,
en una república en donde hay división de poderes. Y eso es lo que busca, digamos, todos estos candados que se establecen. Y estos candados, creo que es importante mencionar que tenemos candados que vienen de la mano del mecanismo de reforma a la Constitución, que, digamos, cumplir todos estos procesos, cumplir a cabalidad lo que dice el mecanismo de reforma a la Constitución, porque hay un elemento que olvidé mencionar, y es que el proceso de reforma a la Constitución puede ser objeto de conocimiento en la Sala de lo Constitucional, como ya ha pasado, que está conocido en procesos de inconstitucionalidad sobre justamente el tema de un acuerdo de reforma constitucional que han habido. Por poner un ejemplo, si se quisiera reformar una cláusula pétrea y se acordara por una legislatura modificar una cláusula pétrea, en ese caso tendría que conocer la Sala de lo Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad que se le llega a presentar y determinar en ese caso de que la decisión del acuerdo de reforma a la Constitución es inconstitucional por no respetar el proceso. Pero también hay límites, tenemos esos límites explícitos, pero también hay otros límites, y es el tema de la regresividad de los derechos. Es decir, que el avance que se ha tenido en el goce de ciertos derechos fundamentales que tenemos como población, no pueden haber retrocesos en ese sentido, y es un aspecto que la Sala de lo Constitucional ha venido señalando por todo aquello de la progresividad de los derechos fundamentales en cuanto al goce que tenemos todos la población. De acuerdo, vamos a ir a la primera pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde, ¿con quién conversamos? Con Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. ¿Y qué conversamos, Denise? Estamos conversando acerca de la nueva correlación legislativa y sus implicaciones en la reforma constitucional y las elecciones de segundo grado. Okay. Bien, así. Bueno, también quisiéramos profundizar un poco acerca de lo que implican los resultados de las elecciones del pasado 28 de febrero. Teniendo en cuenta que Nuevas Ideas ganó la mayoría calificada en las elecciones, ¿qué implicaciones tiene este resultado electoral para el proceso de reforma constitucional? ¿Debemos asumir que la Constitución sí va a ser reformada en esta nueva legislatura? Excelente pregunta, y creo que tiene varios puntos a partir de los cuales podemos conversar. En primer lugar, quiero decir que las constituciones se consideran que son textos inacabados, y no es que per se una reforma a la Constitución es mala, porque no es así. Ahora, el contexto en el que se está dando el actual proceso, digamos, que se ha iniciado desde la Presidencia de la República para reformar la Constitución a través de la creación de un equipo, ad hoc que está impulsando, digamos, este esfuerzo, ahí sí quisiera mencionar que nosotros sí vemos algunos puntos que nos generan alta preocupación. Y es por varios temas. Primero, ya hablamos antes de que en este proceso de reforma a la Constitución en ningún momento interviene el órgano ejecutivo de acuerdo a nuestra Constitución. El presidente de la República no tiene ninguna participación en este proceso. Es un proceso estrictamente de la Asamblea Legislativa. Y también hemos señalado, en cuanto a la cautela que debe tenerse de este proceso que se ha iniciado, es que nos parece que además de no tener facultades, creemos que este gobierno está deslegitimado para iniciar procesos de esta naturaleza, justamente porque ha sido quien ha estado violentando sistemáticamente la Constitución. Y esto lo hemos visto desde los acontecimientos del 9 de febrero, luego durante la gestión de la pandemia, tal como lo señaló la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y creo que ahí hay un tema ya bastante delicado de qué es lo que se persigue como un proceso de reforma a la Constitución. Entonces, quiero decir que en el contexto del equipo ad hoc que está generando esta discusión, me parece que la reforma constitucional no debe estar comprendida dentro de ese esfuerzo. Y por otra parte, también tiene que identificarse y tiene que generarse una discusión alrededor
de cuáles son los temas que pudieran ser objeto de una reforma a la Constitución, teniendo todas las cautelas necesarias. Y yo sí quisiera decir algo, y es que si bien mencioné que las constituciones son textos inacabados, también mencioné que no debe banalizarse la reforma a la Constitución. Y esta tiene que hacerse siempre de una manera justificada y no para responder a caprichos coyunturales o a intereses muy particulares. Y el problema que hemos tenido en el país no ha sido por la Constitución, sino que el problema ha sido por las violaciones a la Constitución, que son temas distintos. Acá lo que ha habido es así, ha habido una cultura de irrespeto a la Constitución, y eso se resuelve de otras maneras. Y no está el problema justamente en que, como se dice, no, es que la Constitución ya tiene 38 años y está obsoleta. Eso no es cierto. Tenemos una Constitución que se ha venido resolviendo las inquietudes de la población con una sala de lo constitucional que ha estado velando por los derechos constitucionales, y así hemos como venido trabajando con una Constitución que ha sabido responder a las distintas coyunturas del país desde que está vigente desde 1983 y con una reforma muy profunda que se lleva a cabo en 1992 por el Acuerdo de Paz. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Bueno, ya decíamos que después del 28 de febrero no pueden haber acuerdos ya de reforma a la Constitución. Claramente el escenario está de que pudieran haber reformas que se presenten por los diputados a la Constitución y que sean acordados por la próxima legislatura, la que va a entrar en funciones el 1 de mayo. Y si eso es así, tendría que ratificarla la siguiente legislatura, ¿verdad? Tendría que ratificar el acuerdo de reforma constitucional, que esto ya tendría que ser allá, digamos, en el 2024, si es que esta legislatura tome el acuerdo. Como mencionaba, siempre está de por medio todo el tema del control constitucional para efecto de que se respete el proceso de reforma a la Constitución, que no se toquen cláusulas pétreas. Y lo que hay que tener cuidado, y es un tema que hemos venido señalando, es de que no se vale y no procede tampoco que se quieran invocar mecanismos de reforma a la Constitución que no estén contemplados en nuestra ley fundamental. Eso es bien importante porque sería preocupante de que se quisieran invocar mecanismos como llamar a una constituyente o hacer alguna especie de consulta no prevista en la Constitución y que eso se haga para querer legitimar una reforma a la Constitución. Entonces creo que ahí hay que tener ese elemento muy presente para que claramente se respete el mecanismo de reforma a la Constitución y que también no se abuse de la reforma constitucional. Y si, por ejemplo, la Comisión Ad Hoc para la Reforma de la Constitución entrega a la legislatura las reformas, estas podrían ser impugnadas en la Sala de lo Constitucional. Claramente, la Sala de lo Constitucional puede conocer y ya ha conocido de acuerdos de reforma a la Constitución, tiene toda la competencia para poder determinar si se ha respetado o no el mecanismo de reforma a la Constitución o si se ha tocado, por ejemplo, una cláusula pétrea o si hay una regresividad o un retroceso en cuanto al disfrute o goce de derechos fundamentales. Claramente la Sala de lo Constitucional lo puede hacer y me parece, sin lugar a dudas, que el rol que ha venido teniendo la Sala de lo Constitucional ha sido clave y en estos momentos se vuelve todavía más importante el rol que tiene porque justamente vemos un escenario en donde se pueden debilitar los mecanismos de control y de frenos y contrapesos y es por ello que el trabajo que tiene y tendrá la Sala de lo Constitucional se vuelve crucial como garante de la Constitución, que es su rol primordial. Javier, y a eso que tú mencionas en esta última parte, ¿qué puede estar en riesgo cuando solo una fuerza política tiene la capacidad de reformar la Constitución? ¿Podría esta reforma gozar de la legitimidad necesaria al no incluir al resto de actores políticos, academia, sociedad civil, entre otros? Y esto lo decimos porque Nuevas Ideas tiene la capacidad de reformar la Constitución por sí sola.
Entonces, ¿cuál es el grado de legitimidad o qué puede estar en riesgo cuando una fuerza política pueda hacer esto por sí sola? Es una excelente pregunta y me parece que esto hay que verlo en un escenario claramente. Para que eso pase tiene que abarcar las dos legislaturas, es decir, que se tengan las mayorías suficientes en esta y en la siguiente. Un proceso de la reforma a la Constitución es de los temas más delicados que se llevan a cabo en la institucionalidad de nuestro país y claramente, como decía anteriormente, no debe responder a los caprichos ni intereses particulares de gobernantes de turno ni de nadie en particular, sino que tiene que ser un instrumento que refleje el mayor consenso social, pero también toda esta progresión que se ha tenido en cuanto a respeto de derechos fundamentales. O sea, sería inconcebible que se quisiera, por ejemplo, aprobar reformas a la Constitución que vengan a afectar derechos de la población. Derechos que además tienen reconocimientos a nivel universal. Y por eso es que hay que tener cuidado con el tema de la reforma a la Constitución, porque también se puede abusar del proceso de reforma a la Constitución y querer tener una Constitución ad hoc para apuntalar y servir de plataforma para un proyecto de acumulación de poder. Y eso sí es un tema bastante delicado, que ya hemos visto cómo ha sucedido también en otros países en Sudamérica, de querer generar estos mecanismos, abusando de ellos para que justamente sirvan para acumular mayor poder. Y creo que en eso el resultado que se tendría, Eduardo, es que sería una ley fundamental que no gozaría de la legitimidad social en cuanto a protección de derechos, en cuanto a darle el sustento que debe tener una ley de esta naturaleza, que tiene que regirse en base al bien común, en base a los intereses de toda la sociedad. Y es por eso que decía que no puede estar asociado a un proyecto político de acumulación de poder, ni para qué, sino que más bien tiene que ser otra lógica. Y por eso creo que este momento en el país es el menos indicado para promover una reforma a la Constitución. Y hay que estar con mucho cuidado con lo que mencionaba antes, de los límites, tanto explícitos, formales, como los implícitos, que son en cuanto a que no se puede permitir retrocesos ni a vulnerar derechos fundamentales de la población. Okay. De acuerdo, vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Y esta tarde estamos conversando con Javier Castro, quien es director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y conversamos sobre qué, Eduardo. Estamos hablando de las implicaciones que tiene el resultado electoral del 28 de febrero en la reforma constitucional y la elección de funcionarios que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Así es. Y en este bloque quisiéramos hablar un poco acerca de las elecciones de segundo grado, que también sabemos que es un tema muy importante para la nueva legislatura. En términos sencillos, ¿a qué funcionarios le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir? ¿Cuál es y cómo debería ser este proceso de elección? Gracias, Denise. Bueno, la Asamblea Legislativa tendrá en sus manos una gran responsabilidad en cuanto a elegir a distintos funcionarios que estarán en instituciones que sirven de contrapeso, de contralor del poder. Y en este tema hay que decir que es de mucha importancia porque es otra forma de cómo se va configurando la institucionalidad democrática. Y hay algo que hemos venido nosotros señalando desde FUSADES desde hace mucho tiempo, y es que en una institución se requieren al menos dos cosas para que funcionen adecuadamente. Una, tener el marco legal necesario con las herramientas suficientes para poder cumplir su mandato. Y la otra condición es que lleguen las personas adecuadas como titulares de esa institución. Si llegan las personas equivocadas que no tienen el perfil, no importa la ley que tengamos, puede ser la mejor ley del mundo, pero esto no se va a aplicar y entonces tendremos una institución que no cumple su mandato, que es ineficiente y que no asume su función de controlar al poder. Y esto es necesario porque justamente cuando hablamos de balance de poder, dentro de nuestra institucionalidad tienen que haber esos mecanismos de contrapeso.
Y en este año, por ejemplo, la Asamblea Legislativa va a tener que hacer importantes elecciones. Tenemos en este momento que ya está en curso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos en la segunda etapa, digamos, de este proceso, que es la selección que hace el Consejo Nacional de la Judicatura, pero a finales de junio ya tendría la Asamblea Legislativa que elegir a nuevos 5 magistrados y suplentes también de la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy importante porque la Corte Suprema de Justicia es uno de los contrapesos más importantes que existen en nuestra institucionalidad. Uno de los 5 magistrados va a integrar la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, digamos, no sufre mayores cambios porque solo se integra un magistrado, pero eso sí, se tendrá que elegir a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que será alguien de la Sala de lo Constitucional. Posteriormente se va a tener que elegir en septiembre, a más tardar en septiembre, a 7 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que también tienen funciones muy importantes de cara a la administración de justicia. Ellos intervienen, como estamos viendo, en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque de ahí sale la mitad de la lista que llega a la Asamblea Legislativa, pero también tienen funciones muy importantes en cuanto a la capacitación de jueces, a la evaluación de jueces, entre otros. Y a finales de este año se viene una elección que es clave, que es fundamental, que es la elección del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República termina funciones en enero del próximo año. Entonces, este proceso tiene que empezar al menos 60 días antes de la fecha de cuando terminen funciones el actual fiscal. Entonces, este proceso estará por ahí empezando a finales del año, no sé si en octubre, septiembre o cuándo, pero es una elección de un funcionario que es crucial para la institucionalidad del país, porque no solo le corresponde coordinar la investigación del delito, promueve la acción penal, es determinante también en cuanto a la persecución de los delitos de corrupción y también de los abusos de poder. Y es una elección que tiene que elegirse una persona claramente con un perfil, y que es fundamental que una institución de esta naturaleza no se vaya a prestar a estar actuando bajo criterios políticos partidarios, porque eso sería muy delicado para nuestra institucionalidad. Con eso cerramos los de este año. El 2022 se va a tener que elegir al Procurador General de la República en mayo, y en octubre Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ahí nos vamos al 2023 con la Corte de Cuentas en agosto. Y bueno, y en 2024 regresa la triple elección, ¿verdad? Presidencial, municipal y de diputados. Y también ahí se van a tener que elegir otra vez magistrados de la Corte, 5, y también del Tribunal Supremo Electoral. Pero con este panorama, creo que hay que tener presente algo, y es que la Asamblea Legislativa tiene la obligación constitucional de respetar lo que la jurisprudencia ha venido señalando en cuanto a elecciones de funcionarios. Si bien es una deuda pendiente de que se hayan aprobado reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para tener un proceso más robusto, de acuerdo a estándares internacionales, con mayor transparencia, con espacios de participación de la sociedad civil, etcétera, la jurisprudencia ha venido señalando una serie de parámetros que son obligatorios y que deben cumplirse. Uno de ellos es la transparencia que tiene que haber en todo el proceso, la publicidad que tiene que existir en el proceso para que se conozca cuáles son los criterios en los cuales está basando la Asamblea Legislativa su decisión, y acreditar por qué la persona que se elige es la más idónea. Eso es un elemento fundamental que tiene que determinarse. Y dentro de la idoneidad, por ser, por ejemplo, instituciones de control, tiene que estar comprendido el tema de la independencia de los partidos políticos o de cualquier otro grupo de poder. Porque estamos hablando que son instituciones de control y ciertamente tienen que tener la característica de la independencia para hacer su trabajo. Además de eso, tienen que tener los conocimientos suficientes, deben tener la característica de la honorabilidad, entre otros. Y hay un elemento que es necesario, y es cómo evaluamos los perfiles. Porque en la Asamblea Legislativa ha habido una resistencia por utilizar los baremos. Ustedes han trabajado en Acción Ciudadana en algunos. Nosotros hemos venido insistiendo en que se cuente con instrumentos objetivos para evaluar perfiles, porque lo que se quiere
es que no sea la típica elección en donde, y que ya ha pasado muchas veces, en donde se toman las decisiones bajo criterios políticos partidistas, criterios de afinidad política, etcétera, y al final se tienen, digamos, instituciones que carecen de esa independencia y que por ende no pueden cumplir su trabajo como debe ser. Javier, y ya que mencionas eso, ¿qué podemos esperar ahora, dado ese comportamiento histórico y ahora que Nuevas Ideas tiene el control de la Asamblea Legislativa y que va a elegir a estos funcionarios? ¿Qué implicaciones tiene esa correlación para la elección de los funcionarios? O sea, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué podemos esperar? ¿O qué se prevé que pueda pasar? Digamos que en esto hay varias cosas, y sí existe el temor y la preocupación de que se quiere imponer una mayoría que se van a tener los votos y que esa mayoría se incline a elegir a personas que tengan vinculación material o formal con el gobierno, con el partido político, etcétera. Ese es uno de los riesgos grandes que existe, y como decíamos, es algo que no es nuevo, ha pasado antes y es de las cosas que más daño le ha hecho a la democracia, hay que decir, de cómo la partidocracia se metió a controlar instituciones. Entonces, si eso se vuelve a dar, sería lamentable, porque hay que decir un elemento bien importante, Eduardo y Denise, y es que el hecho de tener una abrumadora mayoría no los inhibe de la obligación de respetar la Constitución. Es decir, existe ese mandato de cumplir la Constitución y cumplir este proceso al pie de la letra en cuanto a lo que ha señalado la Sala de lo Constitucional. Entonces ahí tenemos un gran desafío como país, porque lo que no queremos es que haya un retroceso enorme en cuanto al tema de mecanismos de control del poder. Porque hay que mencionarlo, y yo siempre lo he pensado, el balance de poder no solo es sano, sino que es necesario. Ahora tenemos un escenario en donde eso se rompió. No hay, digamos, un adecuado balance de poder en cuanto a que las funciones de control político y de incidencia de parte de la oposición es muy limitado. Entonces, es cierto, hay contrapesos que están funcionando y que existen, como la Sala de lo Constitucional, como la Corte de Cuentas de la República, pero progresivamente se van a ir eligiendo a otros o van a ir terminando su periodo los que están en funciones. Entonces, sí, claramente hubo un escenario de alta concentración de poder del partido oficial, en donde hay una abrumadora mayoría, sí se corre un riesgo de que se debilite la democracia porque se vayan a hacer elecciones con criterios políticos partidistas para querer controlar las instituciones. Eso sí sería sumamente delicado, porque se generaría un escenario en donde al final la ciudadanía quedaría desprotegida ante cualquier abuso que se pueda dar, y abuso de cualquier institución pública, no me refiero a alguna en particular. Entonces sí es un elemento preocupante y que hay que tener presente, y que ojalá al final todo esto se decante porque se respete la institucionalidad y que no hayan retrocesos en estas instituciones. Así es. Vamos a ir a la última pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que este programa es un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM. Y recuerde que puede sintonizarlo también a través de nuestras redes sociales y seguirnos en ellas. Esta tarde, ¿con quién estamos conversando, Eduardo? Estamos hablando con Javier Castro, director del área de estudios legales de FUSADES. Así es. Del departamento de estudios legales de FUSADES. Así es, y estamos hablando acerca de la nueva correlación legislativa y sus implicaciones en la reforma constitucional y las elecciones de segundo grado. Así es. Quisiéramos también hablar un poco acerca de lo que ya se ha realizado con respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Frente a la selección de estos nuevos magistrados que serán electos por la próxima legislatura, ¿cómo han observado ustedes desde FUSADES el proceso realizado hasta este momento? Por ejemplo, las entrevistas que ya fueron hechas a algunos candidatos y candidatas por el CNJ, así como el proceso de elección de PEDAES. ¿Cómo han visto el proceso? Muchas gracias, Denise. Bueno, en cuanto a este proceso,
y empezando tal vez por el orden en cuanto a la etapa de la FEDAES, que ya se llevó a cabo, tal vez mencionaron algunas cosas, y es que era un reto de nuevo esta elección por la misma pandemia, y también porque históricamente los niveles de votación han sido bastante bajos. Y bueno, al ver los resultados, continuó todavía bajando la participación que tuvo los abogados, cerca del 15.5% del padrón, bien bajo. Y hay otro aspecto que también nosotros señalamos, y es que vimos cómo en el reglamento de la FEDAES los filtros que deberían existir de cara a los candidatos que se quieren postular y quieren aspirar a ser magistrados deberían estar incorporados desde el mismo reglamento de la FEDAES. Pero eso no sucedió, quedó, digamos, bien flojo el reglamento en esa parte, todo lo limitaba a una declaración jurada que uno diría, tenía que decir que cumplía todo. Y en ese sentido me parece que hay un tema que hay que fortalecer, creo que hay que revisar el proceso de elección de magistrados, porque me parece que el eslabón más débil sigue siendo la etapa de la FEDAES, la que tiene menos controles, y también creo que hay que discutir el tema del mecanismo de elección, porque cuando este mecanismo se piensa en los acuerdos de paz, se buscó que fuera teóricamente bien democrático, bien participativo, y creo que a lo largo del tiempo se han visto algunas fallas que habría que corregir, porque difícilmente un proceso que es de elección de un gremio va a apuntalar hacia la idoneidad y hacia lograr a las mejores personas que resulten electas de ese proceso. Entonces creo que ahí hay un tema que hay que revisar para ver de qué forma se puede mejorar esa parte. Ya en la segunda etapa de la FEDAES, que resulta, digamos, los 15 electos más votados en el proceso que se lleva a cabo, arranca, digamos, la principal función que tiene en este proceso el Consejo Nacional de la Judicatura, y es, digamos, se habían postulado más de 70 personas, luego se depura a cerca de 60 y se empiezan a llevar a cabo las entrevistas. En esto hay que mencionar que un acierto que nos pareció a nosotros, y lo señalamos de la elección anterior del año 2018, y es que el CNJ aprobó este manual para la selección de magistrados, en donde le daba mayor orden y mayor estructura al proceso y mayor transparencia también. Recordémonos que antes, y Eduardo se recordará, que la selección que hacía el CNJ era en secreto. No se justificaba nada, solo aparecían los nombres. Como el presidente Cabezas y Exacto. Nora, que no se sabía, y que ahí hasta hubo autonombramiento, pero simplemente era un secreto y aparecían los nombres. Entonces yo creo que si vemos de dónde venimos, del total secreto, ahora un proceso que se empieza desde el año 2018, en donde además es el primer baremo que se establece en un proceso de elección, porque hay un baremo de parte del CNJ para hacer la evaluación, digamos, de los perfiles. Entonces creo que ese instrumento está ayudando mucho en cuanto a conducir la etapa del CNJ. Ahora, nosotros sí hemos llamado la atención de varios aspectos, y es que desde la elección del año 2018, en donde se falló fue en el tema de la deliberación de parte de los consejeros del CNJ. Porque tiene que haber una deliberación pública en donde se sustente por qué se está dando un voto a una determinada persona para que integre la lista que va a llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, eso tiene que deliberarse adecuadamente y además sustentarse. Debe haber una motivación de la decisión que se toma de por qué esa persona se cree que es la indicada para integrar ese listado. Ojalá que ahora esas observaciones que se han dicho, y no solo lo hemos dicho nosotros, también a nivel internacional, otras organizaciones de la sociedad civil en el país, de que se mejore esa etapa de la deliberación. Ahora, con lo que estamos en estos momentos de las entrevistas, sí reconocer la importancia de que sean públicas, eso abona la transparencia del proceso y además nos permite, por ejemplo, observadores como están ustedes observando todo el proceso, también
nosotros y otros movimientos de la sociedad civil como Ciudadanos por una Corte Independiente, y al estarse transmitiendo en línea o poder llegar presencialmente a las oficinas donde hacen estas entrevistas, creo que también a uno le da una idea de quiénes son las gentes que tienen el mejor criterio y que tienen la mejor preparación para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sí creo que el CNJ se queda a veces muy corto en cuanto a la parte de las preguntas, porque creo que debería ser más inquisitivo, creo que debería basarse también en los expedientes personales de cada uno de los candidatos, y además debe haber más capacidad de hacer repreguntas. Yo creo que esas recomendaciones que se han dado, ojalá se retomen y que de esa forma haya un mejor proceso en cuanto a las entrevistas que se están llevando a cabo en estos momentos, en donde lo que se espera es que prevalezca el criterio del mérito, la idoneidad y desde luego la independencia. Y que de esa forma el paquete que reciba ya la Asamblea Legislativa y que el CNJ ha calendarizado, que lo enviará el 21 de abril, ya sea, digamos, al menos en cuanto a la etapa del CNJ, que esté bien sustentado en cuanto a la idoneidad y a la capacidad de las personas que van a llegar y que van a ser consideradas para el proceso cuando ya se conduzca en la Asamblea Legislativa. Javier, ¿se han escuchado algunas voces disidentes de asociaciones de abogados particulares contra el proceso de elección? Incluso se establecieron algún tipo de mecanismo, se intentó algún mecanismo para que no se desarrollara la elección de FEDAES. Hay, digamos, intentos o voces ahí que están hablando de anular todo el proceso. ¿A qué responderá esto o qué intenciones tendrá esto? Y si es válido en este caso, por ejemplo, que la Asamblea rechazara este listado y no quisiera proceder a la elección, ¿qué escenario pintaría todo esto, Javier? Eso sería sumamente preocupante. Si bien hemos dicho que hubo fallas en el proceso de elección de la FEDAES, y que hay aspectos que deban mejorarse, finalmente se dio el proceso. Y recordemos que también el CNJ revisa los perfiles de quienes resultan electos en la elección de la FEDAES, y hay un proceso que va caminando y que sería lamentable que se quiera boicotear este proceso. Y creo que han sido acciones orientadas a querer neutralizar y boicotear todo este proceso que se está llevando a cabo. Creo que la Asamblea Legislativa deberá recibir ese listado, deberá recibirlo y además conocer sobre el mismo. Acá la única autoridad que le puede decir de que se suspende el proceso es la Sala de lo Constitucional en cuanto a detenerlo. Y creo que debe tenerse mucho cuidado en no querer manipular procesos o no querer querer interferir indebidamente en estos procesos de elección de funcionarios. Yo creo que es muy importante el rol de monitoreo que la prensa independiente, que la sociedad civil esté haciendo de este proceso, y creo que también a nivel internacional debe prestársele mucha atención por lo que esto significa, porque lo que no se quiere es que vayan a haber cualquier tipo de acción orientada a querer manipular el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y con lo que tú decías, incluso ya uno de estos casos fue conocido a nivel judicial, de estos que se quiso impugnar, digamos, todo el proceso que inició la FEDAES, y ya conoció la justicia y determinó que no había, al menos por las razones alegadas, no había ningún problema de esa índole. Ya para ir terminando y saliéndonos un poco del tema también, en esta nueva correlación legislativa, ¿cuál considera que debería ser el rol de la prensa y de la sociedad civil? El rol de la prensa... No le oigo, creo que... No es que nos salimos del tema, Javier, sino que, digamos, en este panorama que hemos hablado, como dice Denise, ¿qué va a hacer la prensa? ¿Qué debe hacer la prensa y la sociedad civil? Es una pregunta muy importante, y yo creo que el rol de la prensa independiente y de la sociedad civil se vuelven
fundamentales en este escenario, en donde claramente se ve un debilitamiento de los mecanismos de control, y en ese sentido el rol que tendrá la ciudadanía, los medios de prensa independientes ejerciendo auditoría ciudadana, me parece que es crucial. Creo que como nunca antes el rol de la sociedad civil se vuelve determinante. Y a esto yo quisiera sumar que el otro actor que será determinante en esta coyuntura es el de la Sala de lo Constitucional como garante del orden constitucional. Se vuelve también muy determinante. Entonces, me parece que vienen momentos desafiantes, momentos también que generan alta preocupación. Ojalá que dentro de este esquema que se ha dado se respete la institucionalidad. Creo que eso es fundamental, y que se cumpla la Constitución, porque como decía anteriormente, el hecho de tener una abrumadora mayoría no significa un cheque en blanco para violentar la Constitución, para abusar del poder, para extralimitarse o para vulnerar derechos fundamentales. Creo que también a nivel internacional se vuelve muy importante los ojos que estén puestos sobre el país, y no me refiero únicamente a gobiernos, sino que también a sociedad civil internacional, que por cierto ha estado bastante atenta a lo que pasa en El Salvador. Ok, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Creo que ha sido una conversación bastante interesante y muy clarificadora para la ciudadanía en estos aspectos que a veces son bastante complicados, como el de la reforma constitucional, como el tema de las elecciones indirectas. Así que no nos queda más que agradecerte, Javier, por el tiempo y por tus explicaciones sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo y Denise. Ha sido un gran gusto conversar con ustedes y quedamos siempre a la orden para cualquier otra ocasión. Gracias por acompañarnos, y también les recordamos que nos pueden volver a escuchar el próximo jueves, siempre de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM. Hasta pronto. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.